That's it, Brian? Yes. Buen día, profesor y compañeros. A mi equipo y a mí nos tocó exponer el tema de San Agustín. San Agustín, Aurelius Agustinos o Aurelio Agustín de Hipona, se le considera un teólogo latino y una de las máximas figuras de la historia del pensamiento cristiano. Él nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, actual Argelia. Sus padres son Patricio, un funcionario pagano al servicio del imperio, y Mónica, una cristiana dulce y abnegada, que luego se convertiría en santa. Ella trata de educar a San Agustín por el camino del cristianismo, aunque en la adolescencia él solamente se encarga de disfrutar la vida con ocio puro. Todo esto lo sabemos porque él mismo lo explica en su libro Confesiones, donde se considera una persona irascible, soberbio y díscolo. Al percatarse de esto, sus padres pidieron ayuda a Romanio. Romanio es un mecenas y notable de la ciudad, el cual se hizo cargo de todos sus estudios. Pero Agustín lo trasladaron a la ciudad de Cartago para estudiar, donde tomó lecciones de filosofía y retórica. A sus 18 años, Agustín tuvo su primera concubina. Claramente no se casó, pero tuvo un hijo, a Deodato. Después de esto, la vida le hizo renegar otra vez de la religión de su madre. Posteriormente, sus intereses se inclinan hacia la filosofía, y en este territorio se encontró cómodo durante algún tiempo. Allí cambia y adopta el escepticismo. El escepticismo no es otra cosa más que una corriente filosófica basada en la duda. En el año 384 encontramos a San Agustín de Hipona en Milán, ejerciendo de profesor de oratoria. Allí lee sin descanso a los clásicos, profundiza en los antiguos pensadores y devora algunos textos de filosofía neoplática. Posteriormente se da su conversión al maniqueísmo. El maniqueísmo es donde presentan dos sustancias opuestas, una la luz y otra mala, las tinieblas, eternas y indestructibles. 2 años después, la convicción de haber recibido una señal divina, también relatada en su libro Las Confesiones, hizo que decidiera retirarse con su madre, su hijo y sus discípulos a Lombard, donde San Agustín escribe sus primeras obras. En el año 387 fue bautizado por San Ambrosio y se consagró definitivamente al servicio de Dios. Posteriormente, en el año 391, fue ordenado sacerdote de Hipona por el anciano obispo Valerio, quien le encomendó la misión de predicar entre los fieles la palabra de Dios, tarea que San Agustín cumplió con fervor. Poco después, tras la muerte de San Valerio, Agustín fue nombrado obispo de Hipona. Allí, en Hipona, un pequeño pueblo de pescadores, proyectaría su pensamiento a todo el mundo. Con ello, primero, dedicó numerosos sermones a la instrucción de su pueblo. Escribió sus célebres cartas a amigos, adversarios, extranjeros, fieles y paganos. Al mismo tiempo, elaboraba una inteligente obra filosófica, moral y dogmática. Es allí donde se ve reflejada la fusión entre la razón y la fe, la filosofía y la religión. Con ello, formaría un grupo llamado agustinos, sus seguidores. Pero, al caer Roma, en 410, se acusó al cristianismo de ser responsable de las desgracias del imperio. Posteriormente, con esto, en el año 430, muere por una enfermedad en Hipona. La religión para San Agustín de Hipona consiste en que es uno de los primeros autores en los que se aborda de una forma más o menos sistemática la relación entre razón y fe, filosofía y religión, donde la razón consta de la verdad y la fe de Dios. Para San Agustín, Dios se manifiesta a los individuos dentro de ellos mismos, no como objeto exterior del conocimiento, sino como parte de la propia persona. Dios se encuentra en nuestro interior, y esta interioridad corresponde a otro elemento crucial, al principio de la libertad humana.
Todo esto relacionado con la preocupación sobre el vivir bien. Dicho de otra manera, Dios se les sugiere a todos, pero solo algunos lo reconocen y al hacerlo obran libremente. A los 19 años de edad se pasó al racionalismo y rechazó la fe en nombre de la razón. Sin embargo, poco a poco fue cambiando de parecer hasta llegar a la conclusión de que razón y fe no están necesariamente en oposición, sino que su razón es de complementariedad. Según él, la fe es un modo de pensar asintiendo, y si no existiese el pensamiento, no existiría la fe. Por eso la inteligencia es la recompensa de la fe. La fe y la razón son dos campos que necesitan ser equilibrados y complementados. Fue proclamado doctor de la Iglesia el 19 de septiembre de 1295 por el Papa Bonifacio VIII, que fue venerado en la Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa, Iglesias Orientales e Iglesias Anglicanas. Finalmente, con su filosofía y religión, forma su orden religiosa, nombrada los Agustinos, en donde se compone de sus súbditos, siguiendo la regla de San Agustín, que consistía en un código de reglas para la vida monástica. Filosofía, San Agustín de Hipona. Para él el amor y el esfuerzo del alma entera hacia la sabiduría, hacia la verdad. La verdad como el ideal supremo al que se entregó con pasión. Su verdad era alma y Dios. Su influencia universal era dones combinados del corazón y la mente. Él no era un platónico cristianizado. Por primera vez el llamamiento del conócete a ti mismo. Para él existían 4 leyes. La primera era la ley eterna, en la que Dios gobierna, conocida indirectamente por los humanos y los seres irracionales. La segunda era la ley divina, razón o voluntad de Dios, en la que ordena guardar el orden natural y prohíbe perturbarlo. La tercera era la ley natural, en la que entendimiento de la revelación. El ser humano puede distinguir el bien y el mal. La cuarta era la ley positiva, la que Dios ha ordenado a erigir. Bueno, ahora comenzaremos a hablarles sobre el movimiento de los agustinos, el cual se centraba en San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona tenía una regla que decía que ante todo, queridos hermanos, amemos a Dios, después también al prójimo, porque estos son los mandatos principales que nos han dado. San Agustín decía que la vida era sustentada bajo el impulso del Espíritu Santo, pero el cual solamente podría ser aprobado por la Iglesia. Los agustinos tenían el carisma de amar a Dios sin condiciones. Eran los herederos de la vida suscrita por San Agustín, en la cual actualmente tienen como prior al general Robert Prevost. Esta vida que llevaban los agustinos era asumida en la orden de San Agustín, la cual era una comunión de hermanos basada en la verdad y al servicio de la Iglesia, y solamente se dedicaban a seguir a Dios. Se basaban en la perfección de carisma de San Agustín y en el espíritu de la recolección. Buscaban la perfección en todo lo que hacían. Esta orden fue fundada en el siglo XIII, en marzo de 1244, por el Papa Inocencio IV en la ciudad de Roma. 3 siglos después de esto, en 1912, la Iglesia los reconoció como una orden religiosa autónoma. San Agustín de Hipona, siglo IV y V después de Cristo. San Agustín de Hipona nació en una provincia romana del norte de África, Tagaste, lo que hoy sería una parte de Argelia. En este momento, el Imperio Romano se encontraba en plena decadencia. Había surgido un movimiento filosófico conocido como neoplatonismo, nuevo platonismo. Lo llamamos así porque este movimiento se dedica a reinterpretar a Platón. Por ejemplo, Plotino, el máximo representante del neoplatonismo, reinterpreta a Platón bajo supuestos místicos y cree que solo existe un ser, lo uno, que es quien crea el mundo de las ideas y el mundo sensible. El neoplatonismo será una influencia muy importante para San Agustín. Ya estamos en la era de después de Cristo. Ya existía el cristianismo y San Agustín era cristiano. Esta será otra gran influencia.
Le gustaba escribir de forma autobiográfica. Nos cuenta que en una ocasión leyó un libro de Cicerón en el que éste nos invitaba a dedicarnos a la filosofía, y le impresionó tanto que convirtió a la filosofía en el centro de su universo. Decía que la causa de estudiarla es el deseo de felicidad. Esto explica que estéis tan felices mientras que estudiáis filosofía para selectividad. Os contaré a modo de anécdota que a San Agustín le gustaba mucho la diversión. En sus confesiones decía: «Oh Dios, concédeme la castidad, pero espera un poco». Uno de los temas centrales de su pensamiento es la relación entre fe y razón, que se puede resumir con la siguiente frase: «Intellige ut credas, crede ut intelligas». Supongo que todos sabéis latín, pero por si acaso alguien no lo sabe, esto significa entiende para creer y cree para entender. Ok, yo tampoco sé latín. Esto significa que valora tanto la razón como la fe. San Agustín es creyente, pero es un creyente a quien la fe le exige dedicarse a la actividad intelectual. Es decir, la colaboración fe-razón es fundamental para hacer filosofía. Eso sí, de entre las dos, la fe es la central. Si surgiera una disputa entre fe y razón, la fe lleva todas las de ganar, porque en la fe se encuentra la autoridad de Dios. El método de conocimiento de San Agustín consta de 2 puntos. El primero es la colaboración fe-razón, razón-fe. La actividad racional nos demuestra que es razonable creer, el entendimiento nos indica que debemos de tener fe, o sea que la fe no es algo irracional, no está reñida con la razón, pero si lo estuviera, la fe gana, ya que está certificada por Dios. El segundo paso del método agustiniano es el interiorismo. No te derrames en el exterior, vuélvete a ti mismo, porque en el interior del ser humano es donde está la verdad. La verdad no está ahí afuera, como creían en Expediente X. La verdad está dentro de nosotros mismos. San Agustín le hace una crítica al escepticismo. Mientras que los escépticos creían que no podemos conocer nada con certeza, San Agustín está convencido de que sí. Para empezar, el principio de no contradicción es indubitable. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, al menos si hablamos en el mismo sentido. Yo no puedo ser alto y bajo al mismo tiempo. Además, le dice San Agustín a los escépticos: si estás seguro de que dudas de todo, entonces ya estás llegando a una certeza. Frente al escepticismo, Agustín cree que Dios es como una luz que nos ilumina e imprime la verdad en el alma. ¿Esto nos suena? Si recordáis, Platón creía que el conocimiento se encuentra en el alma y por tanto el conocimiento está en nuestro interior. Sin duda, San Agustín se está inspirando en Platón. Otro tema de gran interés en San Agustín de Hipona es el tema del mal. En aquel momento existía una religión llamada maniqueísmo en honor a su fundador Mani. Estos señores creían que existen 2 principios contrarios que luchan entre sí, el bien y el mal. San Agustín no estaba de acuerdo. Él pensaba que el mal no es una realidad positiva. Dado que todo procede de Dios, Dios no podría haber creado el mal. Si hay carencia de bien, a eso le denominamos mal, pero el mal es simplemente una privación de bien, no una realidad en sí misma. A esto se lo conoce como optimismo metafísico agustiniano. El tema que más le preocupaba a San Agustín es Dios. That's it, Brian?